Nos encontramos una vez más en esto que es Derecho Apto para Todo Público. Un ciclo donde trato de procurarles un material que les sea de utilidad a los que están estudiando y que les sea de una sencilla comprensión a aquellas personas que tengan un interés por conocer las cuestiones del derecho que le caben. A pedido de una estudiante que mandó un privado, me pidió que le pueda referir y que les pueda compartir a ustedes sobre los integrantes de la cuestión procesal, es decir, quiénes son los actores en una situación en donde tengamos un conflicto procesal. Para eso yo voy a contarles que el derecho procesal puede ser civil, puede ser penal, puede ser laboral, pero básicamente el derecho procesal va a ser una rama especial del derecho que va a tener dos elementos o dos partes bien divisibles, sencillas de poder observar y analizar, en donde vamos a notar, por un lado, vamos a tener elementos que van a estar escritos, que va a ser el aspecto normativo, es decir, la ley escrita. Y el aspecto normativo, la ley escrita, vamos a decir que es la parte sustantiva. Lo que en derecho se llama derecho positivo, lo que está escrito, lo que se prevé por las leyes, lo que la ley manda, si queremos hacer un poquitito más fácil la idea. Por otra parte tenemos el aspecto adjetivo, que es la situación en donde entra el derecho procesal a jugar un rol importante. Porque aquí, sin importar si se trata de una cuestión de orden público o de orden privado, habrán visto la clase, pero les voy a refrescar. Orden público es cuando el Estado es quien se encarga de regular las relaciones entre los sujetos, y orden privado es cuando los sujetos son los que hacen que esas cuestiones o las pautas de esas cuestiones, mientras no contradigan las leyes, puedan regularlas a su gusto, dentro de un margen de coherencia, licitud, moral y ética. Y el clásico ejemplo es que las cuestiones de orden público van a ser las cuestiones laborales, las cuestiones jurídico-penales, y por la parte del orden privado vamos a tener al derecho civil y al derecho comercial. Para llegar a los elementos, primero tenemos que saber qué es el derecho procesal, y tenemos que saber que cuando dos partes no se pueden poner de acuerdo o reclaman tener determinada razón, vamos a tener un conflicto, es decir, un choque, una interferencia intersubjetiva, un choque entre los sujetos que van a componer una relación jurídica. Eso va a hacer que el Estado tome las riendas de la cuestión y adopte un rol al que llamamos rol tuitivo, es decir, un rol de cuidado. Dentro de ese rol tuitivo, dentro de ese rol preventivo de cuidado, de buscar lo justo valioso y lo justo cierto para ambas partes, el Estado va a escuchar las verdades o las razones que cada una de las partes pretendan hacer valer, y conforme a ello recién van a aplicar ese derecho sustantivo o derecho escrito y van a poder interpretar cómo y de qué modo ese derecho debe aplicarse en tal situación. En nuestro sistema jurídico continental o romanista, la ley es la fuente, junto con la costumbre, es la fuente del derecho, pero el juez está obligado a resolver y está obligado a dictar un fallo, siempre va a tener
esta cuestión de observancia de la situación en particular, para poder después referirnos y decirnos qué es lo que más conviene a derecho. Ahora que sabemos que cuando se produce esa interferencia intersubjetiva, es decir, ese choque de ideas y voluntades, de intereses, vamos a tener al Estado ejerciendo un rol de cuidado tutelar o tuitivo, como quieran llamarle, para que se aplique la ley escrita de un modo adecuado. Recién vamos a entrar en lo que es la cuestión procesal. Vamos a tener, para referirnos a los actores, vamos a tener la cuestión del juez de la causa. Vamos a tener que ver que sea competente, que sea el juez del ámbito, de la situación del territorio, es decir, que sea el juez idóneo. Por otra parte, vamos a tener al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el organismo que representa al Estado y es un organismo autónomo y es el que procura que se haga justicia. El Ministerio Público Fiscal es el encargado de poner a los fiscales, justamente, que van a ser independientes y que van a buscar que se cumpla lo que es justo, lo que es debido, lo que es correcto, y que muchas veces van a perseguir cuestiones de oficio y tienen una amplísima gama de facultades para poder llevar una investigación adelante o un caso adelante, lo que se llama prosecución de un caso. Por otra parte, vamos a tener en determinados casos lo que es la policía judicial, que es un sector de la policía que va a depender del Poder Judicial, o vamos a tener la intervención del accionar policial, de la prevención o del proceso policial que nos va a dar con la situación específica. Otro de los elementos que vamos a tener en algunos casos es el jurado. Si bien nuestra Constitución desde 1994, su última modificación, plantea que tengamos juicio por jurado, pasaron años para que empecemos a tener un sistema de juicios por jurado y eso tardó un poco de implementarse y nos llevó a la situación de alcanzar lo que hoy empezamos en algunas provincias a tener los sistemas mixtos, sistemas de oralidad, llegamos a la instancia en la que nos encontramos con un jurado de pares, es decir, un jurado de personas comunes y corrientes, de vecinos, que van a ser personas que generalmente van a ejercer diferentes labores u oficios y que ninguno de ellas es especialista en derecho. Por otra parte, vamos a tener a la persona que es el actor propiamente dicho, o la persona que se siente injuriada, o la persona que podemos decir que es la víctima, y también vamos a tener, como otro de los elementos, vamos a tener a la parte querellante, que es la que representa a nuestra víctima. En determinados casos se puede constituir como querellante particular la víctima y llevar adelante un proceso en el cual la víctima va a estar representada por un profesional, por un abogado que va a ser su querellante particular. El juez va a autorizar y este querellante particular va a cumplir las funciones de un fiscal, es decir, procurar su propia investigación, lo que va a traer por su parte elementos anexos, es decir, va a conseguir sus elementos probatorios, sus elementos periciales, va a traer sus propios peritos, va a aportar sus propios reportes y otros elementos que pueden llegar a ser documentales, que van a poder ser testimoniales, que van a poder ser cruciales para que se esclarezca la cuestión o para poder llegar al justo derecho. Por otra parte, vamos a tener
el imputado. El imputado o el denunciado o el demandado es la persona que va a necesitar de un representante legal, que va a ser el defensor y que va a ser quien tenga que exculparse ante la denuncia y la carga probatoria que el denunciante y querellado va a tratar de imputársela, es decir, de arrojarle una bolsa con elementos probatorios, con cargas probatorias de distinta índole seguramente, porque vamos a necesitar que fueran de distinta índole para que una persona no pueda ser juzgada solamente o sentenciada solamente por rumores o por testimonios o por la apreciación de algunos particulares, porque si no cae la cuestión de puro derecho. En este caso vamos a decir que cuando tenemos una acción en contra, hay una querella, hay una causa y pasamos a un proceso judicial, vamos a tener por lo menos pruebas documentales, pruebas periciales y probablemente pruebas testimoniales. Pero aisladas, estas pruebas no sirven de mucho. Por otra parte, vamos a tener que el imputado va a tener un defensor, y cuando este imputado no pueda tener un defensor, el Estado le va a asignar uno, porque el artículo 18 de nuestra Constitución nos garantiza el derecho a defensa en juicio, y es el artículo 18 también quien nos garantiza a todas las personas que, en el caso que no podamos pagar un defensor, el Estado nos va a proveer uno totalmente gratis para que podamos llevar adelante nuestra situación. Uno de los temas también que me han preguntado, que suele ser tema de examen para aquellos que están llevando cuestiones procesales: ¿cuántos defensores puede tener una persona, un imputado? Y podemos contarles que pueden tener dos defensores, del mismo modo que pueden tener dos abogados querellantes, ¿sí? Y esto es algo que tienen que fijarse. Por otra parte, vamos a tener elementos que van a ser sustanciales o esenciales, donde vamos a tener primero la denuncia y después la declaración, la denuncia del damnificado, de aquella persona que se resulta víctima, y por otra parte vamos a tener el descargo o la declaración, que va a ser el imputado. Vamos a tener elementos externos o sujetos externos, que van a ser los auxiliares de la justicia, peritos forenses, médicos, criminalistas, criminólogos, peritos caligráficos, peritos fotógrafos, filmógrafos. Vamos a tener psicólogos, entrevistadores, vamos a tener psicólogos sociales, vamos a tener otros peritos que van a ser más específicos llegado al caso, como por ejemplo psicopedagogos, podemos llegar a tener psiquiatras, podemos llegar a tener diferentes ramas de otras profesiones que van a estar actuando de manera solidaria para con la cuestión de esclarecer la causa y darle un final justo a esta resolución que el juez está obligado a tomar un dictamen una vez que se empape de la cuestión, que escuche las partes, que pueda comprender cuál es la cuestión que estamos teniendo en juego. Si estamos hablando de una parte civil o de una cuestión netamente civil, vamos a decir que vamos a tener un actor civil en lugar de un querellante particular. El actor civil es quien en una cuestión civil y comercial va a constituirse como un fiscal. También va a estar autorizado del mismo modo del
proceso penal a constituirse en actor civil por el juez. Del mismo modo, es el juez quien autoriza. Vamos a decir que el elemento o el otro sujeto que puede surgir en la cuestión penal va a ser el partícipe necesario, el partícipe secundario, así como en la cuestión civil vamos a tener un elemento que se llama, o un sujeto, que se llama el tercero civilmente demandado o aquel que resulte solidariamente responsable por alguna cuestión. Otro de los elementos que vamos a tener dentro de la rama civil es el asegurador citado en garantía o asegurador citado como un rol al que vamos a llamar solidario en algunos casos y en otros, como en el del garante, subsidiario. La responsabilidad civil probatoria también es una de las cargas que va a tener el demandante, el actor, del mismo modo que ocurre en el proceso penal. Porque quien va a tener la carga de las pruebas en el proceso penal no va a ser la víctima, sino el denunciante o el querellante, porque va a tener que demostrar la culpabilidad de aquella persona a la cual ha denunciado, a la cual ha demandado y a la cual le ha iniciado una causa. Espero que puedan reverlo a este material. Traté de hacer lo más simple posible. Traté de hacer en escasos minutos una suerte de composición y analogía de lo que es la cuestión civil y comercial y por otra parte lo que es la cuestión penal. Pero tienen que saber que esto es una observación absolutamente superficial, que esto podemos profundizar muchísimo más. Tenemos que conocer cuáles son los roles, alcances, funciones, determinaciones de cada uno de estos sujetos, de cada una de estas personas o elementos que van a componer a los que llamamos actores del sistema jurídico, y todo eso nos va a llevar un poco más de tiempo a estudiar. Para quienes están estudiando, espero que les haya servido para refrescar, para aclarar alguna cuestión o para despertar nuevas dudas y puedan hacer próximas consultas. Pueden hacerlo en la casilla de mensajes o también al correo electrónico que les va a aparecer al pie de esta imagen. Y para aquellas personas que solamente se ven interesadas o que creen tener una consulta que puedan hacerla en privado, también van a poder hacer su consulta a través del correo electrónico que se les indica al pie, de manera que puedan tomar un contacto y hacer la consulta que necesiten. Ha sido un gusto compartir con ustedes otra pequeña clase, otro pequeño encuentro de esto que es para todos, de esto que trata de ser del modo más sencillo, derecho apto para todo público.